Muy bien, vamos a iniciar este video sobre lo que es la oferta y la demanda y vamos a ver luego un ejercicio donde vamos a determinar la función demanda, la función oferta. Luego vamos a calcular la función más bien vamos a determinar cuál es el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Bien, vamos a comenzar hablando acerca de la oferta y la demanda, para poder ponernos en contexto y establecer algunos conceptos básicos que debemos manejar previo a lo que es el cálculo de las funciones. Entonces, antes que nada, debemos definir qué es un mercado. Y un mercado, pues, se define como una institución social en la que se intercambian bienes y servicios, así como factores productivos. Recordemos que en un mercado, básicamente, existen dos tipos de mercado. El mercado de bienes y servicios, que es donde ya se comercian los productos ya terminados, como camisas, alimentos, zapatos, servicios de internet, etcétera. Como un mercado paralelo, que es el mercado de factores productivos, que es donde se negocia la mano de obra o el trabajo, los recursos naturales. En este caso sería, por ejemplo, la materia prima. Algo que ya vimos en el tema sobre los problemas económicos que vimos anteriormente a este. Es decir, por un lado están los insumos, el mercado de insumos, y por otro lado está el mercado ya de los productos terminados. Ahora bien, no debemos imaginar, o más bien no debemos pensar que el mercado es un lugar físico, aunque sí, obviamente, el mercado San Miguelito, recién inaugurado, o el mercado central, pero el concepto de mercado es mucho más que eso, ¿verdad? Es una institución social, porque cuando usted compra por internet, por ejemplo, usted está aquí en el país, probablemente usted compra en Amazon o en otro tipo de plataforma de compra-venta de productos. El que le está ofreciendo el producto está en otro país y probablemente el que está haciendo de intermediario está en otro país. Entonces, y ahí hay mercado, ¿verdad? Porque el mercado no es un lugar físico, el mercado es esa institución social que puede estar ubicada en un lugar físico, sí, pero que no necesariamente, ¿verdad? Eso es lo que queremos aclarar ahí. Ahora, el mercado de bienes y servicios dice que el mercado de un bien o servicio está formado por todos los compradores y vendedores de ese bien o servicio. Quiere decir que cuando existe un mercado, nosotros debemos entender de que hay, por un lado, quienes están ofreciendo los bienes o los servicios, y por el otro lado están los que los están comprando. De ahí viene el término oferta y demanda. La oferta es de los que venden y la demanda es de los que compran, ¿verdad? Entonces, ese mercado está formado precisamente por todos los compradores y todos los vendedores de ese bien. Ahora, lo importante de este tema es nosotros analizar cómo funciona el mercado, porque la base de nuestra economía, al ser una economía capitalista, la base de la economía capitalista es el mercado. El mercado, o sea, el mercado, alrededor del mercado gira todo. Y de hecho, el neoliberalismo, que es el que se aplica en nuestro país y en muchos países del mundo, precisamente la premisa es esa, ¿no? El mercado debe ser el que regule, no el gobierno. El gobierno debe intervenir de la manera menos invasiva posible en el mercado. El gobierno lo que debe hacer es crear leyes para que ese mercado funcione, pero en ningún momento, por ejemplo, el gobierno debe intervenir en controlar precios. Eso está en contra de la teoría neoliberal, porque ellos plantean de que una intervención o un control de precios lo que hace es distorsionar la oferta y demanda y generar una expectativa no válida en los compradores o en los vendedores. Por ejemplo, si nosotros tenemos un producto y el gobierno dice, bueno, este producto es de primera necesidad, el frijol, por ejemplo. Esto se hizo en el pasado, hace unos 40 años, un poquito más de 40 años, el gobierno del ingeniero Duarte, un presidente que tuvo muy buenas ideas, pero que al final pues se rodeó de personas que no eran muy adecuadas para eso y terminó fracasando. Pero él quiso controlar precios. Entonces, pongamos este ejemplo, digamos que
el gobierno dice, bueno, la libra de frijoles no debe venderse a más de $1 y establece ese control a través de una ley. Entonces, ¿qué pasa? Que si el frijol en términos reales, o sea, de oferta y demanda, sube de precio porque hay escasez, por ejemplo, de frijol, el mensaje que se le está mandando al comprador es de que no es cierto, que el frijol está abundante porque siempre cuesta $1 la libra, ¿no? Aunque en el mercado negro valga 1.50. ¿Por qué? Porque estamos generando una expectativa que no es válida. El control de precios lo que hace más bien es distorsionar el mercado, no ayuda. Más que ayudar, entorpece el proceso, porque también el productor se desmotiva. Porque dice el productor, bueno, yo como, ¿por qué voy a estar vendiendo mi producto? Me voy a estar afanando todos los días, asoleándome ahí en la frijolera y al final me van a estar pagando siempre $1 por cada libra. No me conviene. Entonces lo que hace el productor es dejar de producir, se retira, se va, cultiva otras cosas que no estén controladas y eso lo que hace al final es generar una baja en la oferta, en este caso el frijol, y aunque el precio esté controlado, pero no hay frijol. Entonces, ¿de qué sirve que el precio sea barato si no hay producto? Entonces, ese es el problema del control de precios. Y por otro lado, tampoco el Estado debe intervenir como competidor, que es lo que está pasando actualmente con los agromercados, o cuando existía el Instituto Regulador de Abastecimientos, el IRA, que el gobierno compraba la producción y el gobierno la vendía a un determinado precio en el mercado. Eso también, si bien es cierto, benefició a la gente porque podíamos comprar el frijol, el arroz, aún la leche se compraba muy barata, leche en polvo, pero esto desmotivaba un poco a ciertos sectores productivos, aparte de que el producto que se vendía no era tampoco de una gran calidad, ¿verdad? Era un frijol un poco durito. Pero bueno, volvamos acá a la temática para no alargarla mucho. Vamos entonces en este contexto a hablar de lo que es la demanda. ¿Qué vamos a entender por demanda? Fíjese bien, es la intención manifiesta de uno o más compradores de adquirir un bien o servicio a un precio determinado. No es que la demanda sea la compra propiamente dicho, hay que aclarar eso, porque cuando la persona ya compra, entonces ya es una demanda consumada, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una intencionalidad, es decir, yo estoy dispuesto a comprar una camisa a $30, que es el precio que está establecido ahí, aunque no la compre, pero tengo la intención y tengo los recursos para hacerlo, entonces eso es demanda. Eso es demanda, aunque al final no la compre, ¿verdad? O sea, aquí no estamos hablando de consumar el hecho de comprarla, sino de la intencionalidad que hay de comprar ese producto a ese precio en el cual está establecido en ese mercado. Así vamos a entender nosotros la demanda. Ahora bien, ¿qué factores inciden en la demanda de las personas? Esto es bien importante porque los factores al final, dependiendo de qué tanto peso tengan en la decisión de la persona de comprar o no comprar, o de la intención que tenga la persona de comprar o no comprar, pues es lo que nos permite analizar qué es lo que está pasando en ese mercado. Y hay muchos factores, muchos, más que los que están ahí en pantalla. Hay muchos factores, pero estos son los más incidentes, los que más peso tienen. Y nos vamos a centrar en el primero, que es el precio, porque el precio es el que vamos a analizar en este tema, ¿verdad? Ya vamos a analizar la ley de la demanda y la ley de la oferta a la luz de esa variable que es el precio, que es quizá la variable más determinante de todas, porque el precio define si la persona está dispuesta a comprar o no. Pero aparte del precio también está el ingreso de la persona. Obviamente, una persona con ingresos altos va a tener otras expectativas de consumo que una persona con ingresos bajos. Entonces, el ingreso incide también en la intención que pueda tener una persona de comprar o no comprar un producto, ¿verdad? Si la persona tiene un buen ingreso, pues podrá adquirir bienes que si no tuviera ese ingreso, probablemente no los podría comprar. Ahora, otra variable es el precio de otros bienes o servicios, es decir, y ahí vamos a entrar en una dinámica que vamos a ver más adelante, por lo menos con el grupo de economía, quizá no el de ingeniería económica, pero sí el grupo de economía que también va a tener este video a su disposición,
sobre la elasticidad, ¿no? Que cuando hablamos de la elasticidad directa y cruzada, entonces ahí vamos a hablar sobre esto de los precios de otros bienes o servicios. Hay, ahí hay que ver la clasificación que se pueden hacer de ciertos bienes como bienes complementarios y bienes sustitutos. Voy a mencionar esto un poco para que quede claro a qué se refiere eso del precio de otros bienes o servicios. Los productos complementarios son aquellos que se consumen juntos, dicen los economistas. Y hay un ejemplo clásico en los libros de economía que probablemente en nuestro medio no sea tan visible porque casi no se consume eso, pero ellos dicen pan y mantequilla, café y azúcar. Esos son productos complementarios porque se consumen juntos, es decir, no necesariamente el azúcar solo sirve para el café, pero normalmente hay una relación entre café y azúcar. Y obviamente si el precio del azúcar sube, probablemente eso puede incidir en el consumo de café, aunque hay gente que lo toma amargo, ¿no? O viceversa, el aumento en el precio del café podría incidir de alguna manera en el consumo del azúcar, ¿ya? Podría reducirse al consumir menos café, consumir menos azúcar. Y hay otros productos que son como sustitutos, que son productos que van al revés. En la medida que se consume uno de ellos, se deja de consumir el otro, porque son productos similares, parecidos. El ejemplo clásico, café y el té, dice, ¿verdad? Si se incrementa el consumo de café, probablemente reduzca el consumo de té y viceversa. Si se consume más té, se consume menos café. Entonces el precio, si yo consumo café, por ejemplo, y el precio del café sube, eso me puede motivar a dejar de comprar café y comprar más té. Aunque esto no es así, ¿verdad? Porque hay gente que no le gusta, solo le gusta una de las dos cosas. Pero igual, el ejemplo es ese. El aumento del consumo de uno de ellos reduce el consumo del otro y viceversa, que es contrario a los productos complementarios. Las expectativas es lo que la gente espera que pueda pasar en el futuro o que pueda pasar en el presente. Puede ser una expectativa a corto plazo o una expectativa a largo plazo. Si nosotros oímos un rumor de que el precio de un producto va a subir en los próximos días, entonces tendemos a consumir más de ese producto hoy. Eso ocurría hace unos cuantos años cuando hubo una escalada de aumento de precio de la gasolina. Y entonces, cuando todos los martes se anunciaban los nuevos precios de referencia, entonces los martes en las gasolineras se había una expectativa de que los precios iban a ser mayores a partir del martes o a partir del miércoles, por mejor dicho. Entonces ese martes era un martes donde las gasolineras en la noche estaban topadas porque la gente quería comprar al precio del martes porque el miércoles iba a ser más alto. Entonces a eso se refiere la expectativa. Lo mismo que ocurre actualmente con las donas al 2x1 que genera una expectativa que están más baratas, que están a mitad de precio, porque eso prácticamente es a mitad de precio, y eso genera un desbordamiento de la demanda que normalmente esas donas tienen. Normalmente la gente no compra donas, pero la mera expectativa de comprarlas a la mitad de precio genera ese incremento de demanda y automáticamente al haber ese incremento de demanda también surge lo que es el mercado paralelo o mercado negro de esas donas, ¿verdad? Donde usted las puede conseguir al mismo precio que son normalmente o aún a un precio mayor. A unos 50 creo que estaban dando las donas y a $8 la caja, ¿verdad? De 8 creo yo, no sé. Pero a eso también se refiere la expectativa. Lo mismo si por ahí en un canal de televisión o en una red social nos dicen de que viene un huracán o que va a haber una sequía o que va a haber alguna otra cosa, eso genera una expectativa de consumo. Esto se vio mejor en la pandemia. En la pandemia generó un montón de expectativas, la gente compraba un montón de cosas, medicina, papel higiénico, que no se va a ver, se compraba un montón de papel higiénico. Esas son expectativas. Y otra variable son los gustos y preferencias. Obviamente hay personas que les gustan cierto tipo de productos y que independientemente del precio, de las expectativas que haya, del ingreso que tengan, siempre lo van a seguir consumiendo, independientemente si el precio sube. Ejemplo, la gente viciosa, ¿no? Y me incluyo, yo fui muy vicioso mucho tiempo. El alcohol puede subir de precio, la cerveza,
el whisky, el vodka, lo que sea que uno consuma y uno siempre lo sigue consumiendo. ¿Por qué? Porque es un gusto y preferencia que uno tiene. Hay gente que prefiere dejar de comer y vestirse bien, por ejemplo. Entonces, ahí hay un gusto por la buena ropa que hace que la persona sacrifique una necesidad por otra. Bien, vamos ahora con la ley de la demanda. Dice que si los demás factores no cambian, la cantidad demandada es inversamente proporcional al precio. Cuando dice los demás factores, voy a regresar a la lámina anterior. ¿Qué factores habla? Bueno, del ingreso, del precio de otros bienes o servicios, de las expectativas, de los gustos y preferencias. Si eso se mantiene constante, o lo que se dice en latín ceteris paribus, o sea, se mantiene constante, entonces, y solamente ponemos como variable el precio, se va a cumplir esta ley. Quiero aclarar de que el precio es la variable más incidente dentro de esta relación, por eso es que es la que se toma dentro de esta ley. Ya el ingreso, los gustos, las expectativas, los precios de otros productos, pues son más secundarios su efecto. Por eso es que se relacionan estas dos variables. Si los demás factores no cambian, es decir, si los gustos, el ingreso, las expectativas no cambian, la cantidad demandada de un producto es inversamente proporcional a su precio. Quiere decir que a mayor precio, menor cantidad demandada y viceversa, ¿verdad? Si el precio baja, la cantidad demandada sube y si el precio sube, la cantidad demandada baja. Y eso lo vemos aquí a la par en esta relación simbólica. Esto aquí dice que Q es inversamente proporcional a P, ¿verdad? Por eso tenemos este signo alfa que nos sirve como símbolo de proporcionalidad y el 1/P que nos está indicando que es inversa la relación, ¿verdad? O sea, a mayor precio, perdón, menor cantidad y viceversa. Eso sería con respecto a la ley de la demanda. Y aquí tenemos de manera un poco así simbólica cómo se grafica la función demanda. Es una función que es con pendiente negativa. Eso significa que a mayor, ¿verdad? Hay una relación trade-off entre ambas variables, a mayor precio, menor cantidad y viceversa. Por eso la función tiene pendiente negativa. Y aquí vemos un ejemplo así un poco rapidín sobre dos momentos. Hay un momento A donde el precio es 6 y la cantidad demandada son 200 unidades y que cuando el precio baja a 3, la cantidad demandada sube a 500. Y ahí tenemos gráficamente la demanda. Esto lo vamos a ver más adelante en el ejercicio, no se preocupe. Pero si le puede tomar una captura, pues para que usted lo pueda analizar, no hay problema. Recuerde que el video lo puede pausar, lo puede atrasar, lo puede poner más rápido, ¿verdad? Para su mayor comodidad. Esa es la ventaja de los videos. Ahora hablemos de la oferta, que es la contraparte de la demanda. Y la oferta es la intención manifiesta de uno o más oferentes de vender un bien o servicio a un precio determinado. Aquí nos vamos al lado del que produce, al lado del que vende. Y cuando hay una intención manifiesta de querer vender un producto o ofrecerlo dentro del mercado, un bien o un servicio, entonces a un determinado precio estamos hablando de la oferta. Al igual que la demanda, también la oferta tiene ciertos factores y vamos a tomar como base también el precio, que es el factor clave dentro de todo esto. Pero también hay otros factores como el costo de insumos, que es el costo de la materia prima, la mano de obra. Si en un momento dado, por ejemplo, nosotros fabricamos ropa, eh, de tela MacArthur, que no sé si todavía la producen, que es una tela muy, muy resistente, muy de uso militar. Eh, Obviamente, si yo me dedico a producir pantalones de MacArthur y el precio del MacArthur sube, pues obviamente eso va a tener alguna incidencia en la cantidad que yo pueda ofrecer en el mercado. A tal punto de que si el precio llega a ser muy alto, pues obviamente voy a dejar de producir pantalones de MacArthur. Entonces, los costos de los insumos tienen incidencia en la oferta de un producto o de un servicio. La competencia, es decir, los demás productores. Si los demás productores
surgen más productores del mismo producto, al haber más competencia, obviamente, yo puedo tener un problema para poder mantenerme dentro de ese mercado, porque el mercado se vuelve una selva, ¿verdad? Donde la ley del más fuerte. De hecho, aquí en El Salvador han habido casos, hubo un caso bastante reconocido sobre había una embotelladora en San Miguel que se llamaba Embumisa, ¿no? Embotelladora migueleña, que no pudo competir bueno, no era la Constancia, en ese entonces estaba la embotelladora salvadoreña, que hoy es parte de la Constancia, y al final, pues, todas las gaseosas que, que producía Embumisa desaparecieron del mercado. De hecho, la empresa quebró y al final cerraron. Estaba una gaseosa marca Bravo, ¿verdad? La Grapet, que era de uva, la Spurcola, que era la competencia de la Coca-Cola, y al final terminaron cerrando operaciones porque no pudieron competir con la embotellera salvadoreña, que ahora es la Constancia. Luego la parte tecnológica. A veces, por ejemplo, en la oferta de computadoras, por ejemplo, si la empresa se queda atrás en la tecnología que está aplicando, obviamente ya no va a poder competir con los demás productores porque su tecnología va a quedar obsoleta. Y al igual que la demanda, pues también la oferta tiene sus reglas, su ley, y dice que si los demás factores no cambian, la cantidad ofrecida es directamente proporcional al precio. Aquí es al revés de la demanda. A mayor precio, mayor cantidad. Eso es obvio porque si yo estoy produciendo algo y pero me ofrecen un mejor precio, yo estoy motivado a vender más, a producir más. Entonces, observamos que la ley de la oferta es totalmente contrapuesta a la ley de la demanda, ¿verdad? En este caso, lo vemos simbólicamente, a mayor precio, mayor cantidad ofrecida. Pero como todo en la vida, la dualidad es parte de nuestra vida, y eso lo he dicho en las clases. Siempre que hay blanco hay negro, siempre que hay bueno hay malo, siempre que hay alto hay bajo. Y al final, las dos cosas que aparentemente son totalmente contrarias se vuelven complementarias, ¿verdad? Y la oferta y la demanda son complementarias. Acá vemos un gráfico con los mismos precios de la oferta, de la demanda, pero aquí se da el fenómeno al contrario. En el momento A, $3 se ofrecen 200 unidades y a $6 se ofrecen 500. Es decir, y entonces quiere decir que el gráfico de la oferta tiene pendiente positiva, o sea, es una función incremental creciente, más bien es una función creciente, mientras que la demanda es una función decreciente. Y de esa combinación de oferta y demanda surge lo que es el equilibrio. El equilibrio de mercado es el punto en el cual la cantidad demandada se iguala a la cantidad ofrecida en un precio específico. Y esto quiero aclararlo, el equilibrio de mercado no es un punto que podamos visualizar en un momento dado así de manera concreta, sino que en algún momento está en equilibrio el mercado, pero no se sabe realmente a ciencia cierta qué punto es ese, ¿no? Habría que medir y lo que más podemos saber es que en qué momento estuvo en equilibrio, no en qué momento está ahorita en equilibrio. ¿Por qué? Porque el equilibrio depende del tipo de producto, así el equilibrio es más volátil. Cuando digo volátil es más cambiante. Por ejemplo, el mercado de gasolinas, bueno, no, dejemos las gasolinas por ahí. Un mercado que sea un poco más el Bitcoin. El mercado del Bitcoin es un mercado sumamente volátil, porque en cuanto el Bitcoin está arriba, hasta abajo y puede cambiar en horas, ¿verdad? O en días su precio, o en horas, prácticamente en horas puede cambiar el precio del Bitcoin. Entonces, en ese tipo de mercado, el equilibrio es bien difícil medirlo porque va a haber un equilibrio de hoy y dentro de unas 5 horas el equilibrio va a moverse porque el precio del Bitcoin ha subido o ha bajado. Entonces, la oferta y la demanda del Bitcoin va a ir variando a diario y dentro de un mismo día podría variar también. Vámonos a otro mercado, eh, mercado de la sal. La sal es un producto de primera necesidad.
Se usa en cocina y se usa también industrialmente. Ahora, pero no hay una volatilidad en el mercado de la sal. Eso hace que el equilibrio en el mercado de la sal sea más estable. Y de hecho la sal, pues no sé realmente aquí, no sé cuánto vale la libra de sal, ignoro, digamos que vale 25 centavos, digo yo. Ese precio, si usted lo analizara en los meses anteriores y aún en años anteriores, podría andar alrededor de 25 centavos siempre. ¿Por qué? Porque no hay esos exabruptos que pueden haber en otros mercados más volátiles. ¿Verdad? Hago esa aclaración porque el equilibrio de mercado puede ser muy estable, pero puede ser inestable. Depende del tipo de producto o servicio que se esté negociando. Y acá tenemos gráficamente con los dos datos que nos tenemos de los ejemplos que dimos. Acá tenemos la oferta, la demanda, que es esta rojita, esta oferta es la moradita, y el punto de equilibrio es este, ¿no? Este que está en medio, que en este caso serían 350 unidades a 450. A ese precio de 450, tanto los que ofrecen como los que demandan están dispuestos, unos a comprar 350 unidades y los otros a vender esa misma cantidad. Entonces, es importante, tal vez no saber el equilibrio exacto, no es esa la idea, sino tener más o menos una idea global de dónde está ese equilibrio, de dónde está ese precio para tomar decisiones nosotros, ya sea desde la perspectiva de productores o de la perspectiva de comprador, porque dependerá en qué punto esté, en qué lado de la moneda esté yo para poder tomar alguna decisión. Y otro aspecto importante en este gráfico es esto de acá abajo, esta línea punteada, que es la demanda insatisfecha. A este precio de $3, mire, se están ofreciendo 200 unidades y se están demandando 500. Obviamente, como el precio es bajo, los productores están dispuestos a vender menos, pero los compradores están dispuestos a comprar más. Entonces, eh, hay una demanda insatisfecha. En este caso, que sería la diferencia entre 500 menos 200 unidades, son 300 unidades de demanda insatisfecha. Es decir, aquí habría una escasez relativa de este producto que estamos analizando de 300 unidades que se necesitarían y que no están siendo suplidas por los productores. Pero aquí arriba se da lo contrario. A este EO quiere decir exceso de oferta. A precio de $6, los compradores están dispuestos a demandar 200 unidades, mientras que los productores están dispuestos a vender 500. Por lo tanto, habría un sobrante, ¿no? Aquí el mercado se saturaría de este producto y no habría una total colocación del producto en el mercado. Lo importante de estos dos conceptos es que estos son los que generan la necesidad de llegar a un equilibrio. ¿Cómo así? Bueno, veamos desde el punto de vista de la demanda insatisfecha. A $3, las personas están dispuestas a comprar 200 unidades. Perdón, están dispuestas a comprar 500, pero los productores solamente ofrecen 200. Entonces, esa misma diferencia de 300 unidades que no se están satisfaciendo hace que el precio suba. Es decir, la insatisfacción de la demanda genera presión sobre el precio, ¿verdad? Porque como hay escasez de producto, entonces el producto empieza a subir de precio. Y al subir de precio, entonces el productor empieza a producir más porque le parece más atractiva la idea de vender a un precio mayor. Y llegamos al punto extremo de arriba, donde de tanto que produjimos y el precio subió tanto que ya la gente ya no lo quiere comprar. Al estar en este otro extremo, ese mismo desgano de la gente por comprar el producto hace que el precio vuelva a bajar. Entonces, tanto la demanda insatisfecha como el exceso de oferta generan presión hacia el centro, ¿verdad? Hay una fuerza centrípeta, si lo vemos desde el punto de vista físico, hacia el equilibrio, ¿verdad? Una fuerza que empuja hacia el centro, hacia ese equilibrio. Así funciona el mercado. Magnífico. O sea, el problema es cuando no hay regulaciones adecuadas
y los productores abusan de los consumidores. Eso sí no se debe permitir en ninguna sociedad. Y ese es el problema del capitalismo, no es el mercado en sí, sino las regulaciones que el mercado tiene. Es decir, los productores en muchos países hacen y deshacen y nadie les dice nada, ¿verdad? Debe haber controles, no de precios, sino de política, ¿no? ¿Cómo le llaman? De prácticas, ¿verdad? Las prácticas abusivas que tienen algunos, como por ejemplo el mercado de celulares, que es un mercado totalmente lleno de abusos por parte de los prestadores de servicios, donde a usted se lo vacunan, pues, de manera descarada y le cobran servicios que no le han prestado, ¿verdad? Usted pasa sin internet varios días y le viene la factura igual, o sea, no hay una intencionalidad de quererle corregir el problema, más bien de sacarle el dinero al bolsillo. Bien, con esto terminamos la parte teórica. Vamos ahora a ver un ejercicio. Quiero hacerlo en un solo video para que quede un solo paquete, ¿verdad? Y había pensado originalmente hacer dos videos, pero creo que en uno se va. Un poco largo, pero vale la pena, jóvenes, que agarremos el impulso. Vamos entonces a buscar el ejercicio acá y acá tenemos el ejercicio. Para que me gustaría que lo fuéramos haciendo todos a la par, ¿verdad? El ejercicio. Por eso la recomendación es que tomemos capturas de pantalla, copiemos en nuestro cuadernito, eh, porque acuérdense que esta es la base para, en el caso de los jóvenes de economía, pues para el parcial 2 estamos hablando de la Universidad Panamericana, aunque este video es para cualquier persona que lo quiera ver, y para los de alumnos de la Politécnica, pues estamos hablando de la primera tarea del segundo registro que sería sobre este tema. Por eso también estoy haciendo, o sea, esto estoy matando dos pájaros de una sola pedrada, ¿no? Y como el video está pregrabado, pues no es necesario que yo dé tiempo para que lo copie, ¿verdad? Porque usted puede pausar el video y copiarlo tranquilamente. Lo vamos a leer. En una comunidad se determinan los precios de la libra de papas en dos momentos diferentes del año y las cantidades demandadas y ofrecidas en cada punto, obteniendo los resultados siguientes. En un momento uno, el precio de la libra de papa es de $1 y la cantidad demandada, o sea, estamos hablando de precios un poco hipotéticos, ¿verdad? No es que eso vale en realidad una libra de papa, no sé, la verdad no sé. La cantidad demandada en ese precio de $1 son 200 libras de papa, pero la cantidad ofrecida solo son 75. Mientras que a 2.50 se tienen 100 libras de papa que se demandan y se ofrecen 300. Recuerde que esto va en congruencia con la ley de la demanda que dice que a mayor precio, menor demanda, y en la ley de la oferta que dice que a mayor precio, mayor oferta. Obviamente, al subir el precio, la demanda baja y en el caso de la oferta sube. Y aquí podemos calcular mentalmente el exceso de oferta y la demanda insatisfecha, ¿verdad? Aquí tendríamos 125 libras de papa de demanda insatisfecha a precio de $1. O sea, habrían una escasez relativa de 125 libras, mientras que en el punto 2 había un exceso de oferta de 200 libras de papa. 300 menos 100 nos da 200 libras de papa que estarían siendo ofrecidas de manera excesiva. Entonces vamos a descubrir cuánto es la cantidad demandada, más bien, cuál es la cantidad demandada y ofrecida y a qué precio estarían de acuerdo tanto los productores como los, los consumidores a comprar una cantidad determinada de libras de papa. Obviamente ese equilibrio tiene que estar entre 200 y 100 unidades, perdón, entre 200 y 100 unidades y entre 75 y 300 unidades. Entre esos cuatro valores tiene que estar el punto de equilibrio. O sea, no puede ser menor de 75, que es la cantidad menor que existe, ni puede ser mayor de 300, que es la cantidad mayor que existe entre las cuatro que están ahí, ¿no? Pero eso lo vamos a ver con los cálculos. Y obviamente el precio de equilibrio tiene que estar entre $1 y 2.50. No puede ser menor de $1 ni puede ser mayor de 2.50. Tiene que estar dentro del rango entre 1 y 2.50.
¿Qué nos pide el ejercicio? El ejercicio nos pide determinar primero la función demanda. Segundo, determinar la función oferta. Tercero, establecer el precio y la cantidad de equilibrio. Y cuarta, elaborar el gráfico correspondiente, el gráfico del punto de equilibrio. Vamos entonces a hacer un lado aquí el teclado, vamos con esta tableta a comenzar a desarrollar el ejercicio. Eh, vamos a irnos a trazo, buscamos el lapicito, quizás este grosor, blanquito para que se vea. Ahora, tanto la función oferta como la función demanda se van a determinar, fíjese bien, eh, con una ecuación que nosotros conocemos, que es la ecuación pendiente entre dos puntos. O sea, aquí vamos a lo que es la matemática, lo que es la geometría analítica, ¿verdad? La geometría analítica, y ahí vamos a plantear la ecuación punto pendiente. No, ecuación pendiente entre dos puntos. Ese es el caso, porque acuérdense que para determinar las funciones, las ecuaciones de una recta, nosotros necesitamos, podemos, más bien, podemos hacerlo con diferentes casos, ¿no? Está la ecuación punto pendiente, está la ecuación pendiente entre dos puntos, está la ecuación simétrica y algunas otras por ahí. Entonces, esa ecuación la vamos a plantear acá. En el caso de la oferta y la demanda, repito, usamos la misma ecuación pendiente entre dos puntos, que dice, en este caso, como las variables no son X y Y, sino que son precio. Precio sería Y y la cantidad sería X. Entonces tenemos acá la ecuación, que P menos P sub 1 es igual, acá vamos a decir P sub 2 menos P sub 1 entre Q sub 2 menos Q sub 1. Esta sería la pendiente, ¿verdad? Todo esto que está acá adentro es la pendiente. Y esto factor de Q menos Q sub 1. Esa sería nuestra ecuación pendiente entre dos puntos. Vamos a dar un poquito menos grosor para que nos abunde. Vamos a ver si no nos afecta la vista. Creo que no. Vamos a sacar los datos. Los datos los tiene usted ahí arriba, en la tabla, ¿no? Ya usted a este punto tuvo que haber copiado la tabla. El precio uno, esto estamos hablando de la demanda, ¿verdad? De cantidad demandada. Precio uno dice que es $1 y el precio 2 dice que 2.50 y que la cantidad uno es 200 unidades y la cantidad 2 son 100 unidades. Ahí tenemos todos los datos para poder sustituirlos en la ecuación. Ahora, la P, en este caso, la P es variable, o sea, no tiene valor, pues es P, es la variable que vamos a encontrar. P menos P sub 1, P sub 1 es 1. Eso va a ser igual a el precio 2, ahí le voy a quitar el 0, 2.5, menos 1, entre la cantidad sub 2, que es 100, menos 200. Esto multiplicado por Q, que es variable, Q es la variable, menos Q sub 1, que es
eh, 200 unidades. Entonces voy a desarrollar esto de tal manera que voy a dejar P en función de Q. Bajo esto primero y desarrollo esto, ¿verdad? Eso me da así ya completo. Vamos, usted lo puede hacer en la calculadora, menos 0,015. Esto factor de Q menos 200. Seguimos. P menos 1 es igual. Y aquí pues aplico distributiva, este por este y este por este. Y me va a quedar menos 0,015Q. Ley de los signos, menos por menos da más. Y aquí me da 3. ¿Verdad? 3. Despejo la P. Me queda menos 0,015Q más 3. Paso el 1 para acá con signo positivo, más 1. Quiere decir que la función es menos 0,015Q más 4. Y esa es nuestra función demanda. Ahora, siempre es importante, jóvenes, eh, comprobar, ¿verdad? Hay que comprobar si esa función es correcta. Y para hacerlo, como para determinar la ecuación, utilizamos el punto uno, o sea, precio uno y cantidad uno, entonces conviene hacerlo con el precio 2 y la cantidad 2. Entonces, partimos de esa, lo vamos a hacer aquí a la par para que no quede visualmente bien. Vamos a ver. Comprobación. Siempre es importante comprobar porque si no, al final, si al final cometimos un error en el camino, al final es mucho más complicado corregir. Entonces acá vamos a partir de la ecuación y decimos precio 2, le vamos a poner precio 2, que es 2,50, es igual a menos 0,015 de la cantidad 2, que en este caso son 100, más 4. Entonces, aquí lo único que vamos a determinar es si es cierto, ¿no? Menos 0,015 por 100 me da 1,5. Menos 1,5 porque es negativo, o menos 1,50, redondeando, más 4. Y menos 1,50 más 4 me da 2,50 positivo. Entonces, aquí ya comprobé que es cierto que esta función es correcta, ¿verdad? Porque este no es signo de nada, esto lo puse como un cheque, pero me salió algo raro, ¿no? Entonces ahí comprobamos que la función. Ahora, no siempre nos va a dar exacto, quiero aclarar eso, porque en algunos casos hay necesidad de hacer algunas aproximaciones, pero tiene que ser un valor muy parecido al que tenemos a ambos lados. Vámonos a la función oferta. La función oferta, igual, vamos a sacar la misma ecuación pendiente entre dos puntos. Y entonces tenemos, la volvemos a escribir, P menos P sub 1 va a ser igual a P sub 2 menos P sub 1 entre Q sub 2 menos Q sub 1. Todo esto multiplicado por P menos P sub 1. Quiero aclarar que usted puede usar el P sub 2 también como base para el cálculo, no importa, ¿verdad? Pero
Acá hemos usado el P sub 1 y sacamos la información de la tabla. P sub 1 es 1 y P sub 2 es 250. Q sub 1 es 75 y Q sub 2 es 300. Y sustituimos. P variable, P sub 1 es 1 y vamos a la pendiente. P sub 2 es 2.5. Ahí le quitamos el 0 para que no nos estorbe. Menos 1. Cantidad sub 2 es 300. Menos 75. Todo esto multiplicado por P menos P sub 1. Ya me equivoqué, ¿vieron? Aquí hay un error. Vamos a corregirlo. Ay, disculpen. Acá hay un error en esta ecuación. Hasta el chango más vivo se le cae la banana. Acá nos equivocamos, ¿verdad? Aquí tenía que ser Q menos Q sub 1. Entonces Q es variable, Q sub 1 es 75. Ahí sí. Bien, vamos desarrollando. P menos 1, todo esto desarrollado nos da, ojo, nos da una cantidad bastante chiquita. Entonces hay que tener cuidado. Acá lo vamos a dejar como regla para los ejercicios que usted va a hacer después con 4 decimales. Entonces acá con 4 decimales nos daría 0.0067. Factor de Q menos 75. Quiere decir que P menos 1, aplicamos distributiva, nos da 0.0067Q, más por menos da menos 0.5. Trasladamos el 1 para el otro lado y nos quedaría menos 0.5. Este pasa con signo más, el 1. Permítanme, vamos a... Sería más 1. Quiere decir, permítame que me está fallando acá esta cuestión. Quiere decir que P va a ser igual a 0, permítame, lo vamos a comprobar con el punto número 2. Ahí disculpen que ahí quedó mudo un ratito, pero aquí lo que hicimos fue operar menos 0.5 más 1 más 0.5. La comprobación sería con el precio 2.
250 va a ser igual a 0.0067 por Q, que en este caso son 300 unidades, 300 libras de papa, más 0.5. Entonces, 250 va a ser igual, aquí me da 2 más o menos, aunque no es 2 exacto, pero más o menos 2. Y entonces 250 es igual a 250. Y ahí comprobamos que la función oferta está correcta. Observe un detalle que en la función demanda nos salió negativa este valor porque la pendiente es negativa y en la función oferta este valor nos dio positivo. Ahora, el equilibrio va a ser el punto donde ambas funciones se intersectan y por lo tanto vamos a calcularlo en esta otra hoja donde ya tengo yo aquí sacadito, ¿verdad? Los valores que calculamos de la función demanda y la función oferta. Entonces, en este punto, lo que yo necesito hacer es determinar cuál es el valor de P y cuál es el valor de Q, en el cual estas dos funciones se igualan. Y está fácil porque como ambas están igualadas a P, entonces si P es igual a esto y P es igual a esto, ¿verdad? Entonces esto es igual a esto. Propiedad transitiva, ¿verdad? Si dos cosas son iguales a una tercera, son iguales entre sí. Entonces voy a poner acá menos 0.015 Q más 4 va a ser igual a 0.0067 Q más 0.5. Entonces aquí la idea con esta igualdad lo que vamos a hacer es encontrar el valor de Q primero y luego vamos a encontrar el valor de P. Y al final vamos a comprobar si es válido. Ahora, para esto lo que vamos a hacer es, vamos a dejar acá la Q y vamos a trasladar esta para el otro lado. Como tiene signo más, va a pasar con signo menos. Y esto va a ser igual a 0.5. Este tiene signo más, pasa con signo menos, menos 4. Y aquí nos va a dar negativo, pero como ambos valores son negativos, entonces vamos a sumarlos. Y esa suma nos da, sumamos 0.015 más 0.0067 y eso nos da 0.0277 menos 0.0277 Q. Y acá como el 4 es mayor, entonces restamos y la diferencia nos va a dar negativa siempre. Quiere decir que Q va a ser igual a menos 3.5 dividido entre menos 0.0277. Cuidado con los signos. Como ambos son negativos, menos entre menos nos va a dar más y Q nos va a dar aproximadamente 161 libras. Libras. 161 libras son las que, o sea, esa sería la cantidad que tanto oferentes como demandantes estarían dispuestos unos a vender y otros a comprar. Pero la pregunta es a qué precio. Entonces, para encontrar el precio, vamos a sustituir, fíjese bien, en la demanda, en la función demanda, que es la primera, vamos a sustituir Q. Sustituir Q
en la función demanda. Entonces, la función demanda dice que P es igual a menos 0.015Q, pero como Q ya la encontramos, entonces solo la sustituimos. Eh, Veamos, más 4, ¿verdad? Más 4. Entonces acá nos da que P es igual, aquí multiplicamos y nos da menos 2.42 aproximadamente, más 4. Aplicamos ley de los signos, restamos y nos va a dar positivo 1.58 aproximadamente. Aproximadamente porque no es exacto, ¿no? Ahora, queremos saber si no nos hemos equivocado. Entonces vamos a hacer la comprobación como eh, en la función oferta, que es la que no hemos utilizado. En oferta. Entonces, sabemos que la función oferta dice que P es igual a 0.0067Q más 0.5. Entonces, sustituimos los valores. 1.58 tiene que ser igual a 0.0067Q. ¿Cuánto vale Q? 161 más 0.5. Entonces, trabajamos esto. Nos da, esta multiplicación nos da 1.08 aproximadamente, más 0.5. Y 1.58 pues es igual a 1.58. Y acá ya comprobamos que es cierto, ¿no? Aquí este es 8, no es 6, es un 8. Entonces, en resumen, perdón por esa línea chueca que me salió. En resumen, la cantidad de equilibrio es 161 y el precio de equilibrio es 1.58, lo cual significa que a 1.58 la libra, tanto los productores como los consumidores estarían dispuestos a comprar unos y a vender otros 161 libras. Pero esto lo tenemos que comprobar gráficamente para hacer un análisis un poco más somero de cómo se debe hacer las cosas. O sea, cómo está la situación más bien. No cómo se debe hacer las cosas, no cómo está la situación. Y entonces vamos a hacer el gráfico ahorita. Con eso vamos a terminar el video un poco larguito, pero vale la pena. Y tenemos acá nuestro gráfico. Tenemos el eje de las Y y el eje de las X. En el eje de las X nosotros vamos a colocar las cantidades, ¿verdad? Q. Y en el eje de las Y nosotros vamos a colocar la variable precio en Y. ¿Ah? La escala, como tenemos acá, voy a retraer para acá la tabla. Ahí está la tabla. Entonces la escala corresponde a como los precios son 1 y 2.50, entonces la escala de los precios yo lo he hecho de 50 en 50. 50, $1, 1.50, $2, 2.50.
Y en el caso de las cantidades, pues yo me fijo en cuál es la cantidad mayor, que en este caso son 300 unidades. Entonces, pues he puesto 50, 100, 150, 200, 250, 300 unidades. Libras, ¿verdad? De papa. Aquí 350, 400 para que no quede tan ajustado. Primer paso, ¿qué debo hacer para graficar? Primero voy a graficar los puntos de la demanda, que son estos que están acá. Y entonces el primer punto dice que a $1 se demandan 200 unidades, ¿verdad? Ahí está. Ese sería el primer punto de la demanda, 200 unidades a $1. Y que el punto 2 es que a 250 se demandan 100 unidades. Ahí está el otro punto. Entonces, la función demanda, nosotros la vamos a graficar uniendo esos dos puntos. Y ahí tenemos la unión de los dos puntos y ahí está identificada la función demanda. Y podemos observar claramente que la pendiente es negativa porque la función es decreciente y obviamente pues a mayor precio, menor demanda y viceversa. Ya con eso podemos ahora graficar la oferta. Y la oferta dice que a $1.75, ahí está el punto, y que a 2.50 son 300 libras de papa. Ahí está el otro punto. Y entonces la unión de esos dos puntos me va a dar la función oferta. ¿Qué sería esta, no? Y ahí vemos el cruce porque la oferta tiene pendiente positiva, es creciente. Y podemos ver acá el punto de equilibrio, ¿verdad? Que es el punto en el cual se cortan ambas funciones. ¿Y en qué punto es ese? Bueno, veamos, lo marcamos acá. Este es nuestro punto de equilibrio. Y veamos qué valores corresponden a cada uno. En la cantidad, dijimos que la cantidad de equilibrio eran 150, 161 libras, más o menos por acá. Y el precio era 1.58, ¿verdad? Era 1.58 que está más o menos por ahí. 1.58. A 1.58 la cantidad ofrecida y demandada son de 161 libras. Y nos falta solamente el detalle de calcular la demanda insatisfecha, que serían 125 unidades en este precio de $1, ¿verdad? Habrían 125 unidades que serían 200 menos 75, estos dos valores que están acá en el primer punto, 125 unidades, o sea, habrían 125 libras de papa que no se lograrían cubrir la demanda. Mientras que en el punto de arriba tenemos 300 menos 100, hay un exceso de oferta de 200 libras de papa. Es decir, se estarían produciendo 200 libras más de las necesarias a ese precio. No de las necesarias realmente, más de las que se podrían estar dispuestos a comprar. Y por lo tanto, el punto de equilibrio, si usted observa, es un punto intermedio entre ambos valores porque eh, entre estos cuatro valores, el valor de 161 está en medio de de estos cuatro valores, no exactamente en medio, pero sí está entre ellos. Y el precio está entre estos dos, entre 1 y 2.50. Quizás más orientado hacia $1, como que la demanda tiene ahí más poder para hacer bajar el precio, ¿no? Porque el 1.58 está más cerca de $1 que de 2.50. Y con eso terminaríamos el ejercicio, ¿verdad? Agradezco mucho su atención y pues espero que este video les sirva para las tareas que vamos a desarrollar. Feliz noche de este día, son las 9:11 del día 20 de septiembre del 2025. Muchas gracias por todo, cuídense.